El Callejón del Beso, un encuentro con el más allá. Mi nombre es Ricardo y hace un par de años, en un viaje con unos amigos, decidimos visitar Guanajuato, una ciudad conocida por su historia, su belleza y, por supuesto, sus leyendas. No era la primera vez que visitaba la ciudad, pero aquella noche, el aire tenía algo especial, algo que no podría explicar en palabras. Había oído hablar del Callejón del Beso, un pequeño y angosto pasaje que se encuentra en el corazón de la ciudad, famoso por su historia de amor trágica. Decían que aquellos que se atrevían a visitarlo en la oscuridad de la noche sentían una presencia extraña, algo más allá de lo humano. Nos alojamos en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Esa noche, después de recorrer las coloridas calles y cenar en un restaurante local, decidimos visitar el Callejón del Beso. La historia que se contaba sobre el lugar era la de una joven llamada Carmen, quien vivía en una casa en el callejón, donde su familia, de clase alta, le había prometido matrimonio a un hombre que no amaba. Carmen estaba enamorada de un joven humilde llamado Carlos, que vivía en una casa enfrente. La historia decía que, debido a la prohibición de su familia, los dos amantes solo podían besarse a través de las ventanas que se encontraban a pocos centímetros de distancia, en las casas opuestas del callejón. Su amor no fue aceptado, y la tragedia golpeó cuando Carmen fue forzada a casarse con otro hombre y, al enterarse de la muerte de Carlos, se suicidó. Con la historia resonando en mis pensamientos, mi grupo de amigos y yo nos adentramos en el callejón. La calle era estrecha, casi claustrofóbica, con paredes viejas y balcones de hierro forjado que apenas dejaban espacio para que los turistas pudieran pasar. El aire estaba pesado, y las luces de las farolas lanzaban sombras alargadas que daban al lugar una sensación de inquietud. Como era de noche, el ambiente parecía aún más sombrío, y a pesar de que había otras personas en el callejón, algo en el aire me hizo sentir que no estábamos solos. En la parte superior del callejón, había un balcón que se encontraba tan cerca del otro, que casi se podían tocar. Se decía que si las parejas se besaban en el callejón, sentirían la presencia de Carmen y Carlos, como si los espíritus de los amantes aún rondaran ese lugar. Curioso, y un poco escéptico, decidí acercarme al balcón y mirar hacia abajo. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Un susurro suave, como el viento moviendo las cortinas, llegó a mis oídos. Carlos, murmuró una voz femenina, débil pero clara, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis amigos seguían conversando cerca, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero yo sentía una presencia extraña, algo que no podía explicar. Decidí ir más adentro del callejón, hacia el rincón donde se encontraba el famoso Balcón del Beso. Al acercarme, noté que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían alargarse. De repente, algo atrapó mi atención, una figura, tan pálida como la luna, apareció en el borde del balcón. No era una persona viva, sino una sombra difusa, como un reflejo tenue, que parecía flotar sobre el suelo. Me quedé paralizado, observando la figura de la mujer que parecía mirarme fijamente, con ojos vacíos, como si me estuviera esperando. «Ven», susurró, y aunque su voz era suave, tenía una fuerza oscura, como si viniera del mismo fondo del callejón. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sin poder moverme, vi cómo la figura levantaba una mano, señalando hacia la oscuridad del callejón, como si me invitara a acercarme. Mi mente trató de racionalizar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía. Era como si un poder invisible me estuviera obligando a acercarme más, a seguir la sombra que se desvanecía entre las sombras del callejón. Fue cuando mis amigos, al escucharme, se acercaron rápidamente. «¿Estás bien?», me preguntó uno de ellos, con cara de preocupación, pero yo no podía apartar la vista del balcón. La figura ya no estaba allí, pero la sensación de su presencia seguía en el aire, como una presión sobre mi pecho. Sentí una presión extraña en la cabeza, como si algo me estuviera afectando profundamente, pero lo peor estaba por venir. Cuando mi amigo intentó llevarme fuera del callejón, una voz, mucho más fuerte que antes, susurró en mi oído:
tan cerca que sentí el aliento de la presencia. Te llevas mi beso, pero no mi alma. Fue entonces cuando sentí una mano fría rozando mi cuello, y un golpe de aire helado recorrió mi cuerpo. Me giré, buscando con la mirada, pero ya no había nadie. Salimos corriendo del callejón, y aunque el viento ya no estaba, el peso de lo ocurrido me siguió. Esa noche, en la habitación del hotel, no pude dormir. Sentí la presión sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera observando, y aunque intenté racionalizar lo ocurrido, algo dentro de mí sabía que el Callejón del Beso no era un simple lugar turístico, sino un portal donde los ecos del pasado seguían vivos. Nunca volví a acercarme a ese callejón. A veces, cuando paso cerca, siento el mismo escalofrío recorriendo mi cuerpo y un susurro lejano que me llama. La historia de Carmen y Carlos sigue viva en ese lugar, esperando a los curiosos que, como yo, deciden enfrentar lo inexplicable. La leyenda de la Pinzona, la maldición de Guerrero. Mi nombre es Eduardo, y hace algunos años, mi vida dio un giro extraño y aterrador, uno que no puedo olvidar. Todo comenzó cuando decidí viajar a Guerrero, México, por motivos personales. Como periodista de una pequeña revista, estaba siempre en busca de historias misteriosas y leyendas urbanas para cubrir, y esta vez no fue diferente. Había oído hablar de una figura misteriosa llamada la Pinzona, un espíritu vengativo que rondaba las montañas del estado, pero nunca imaginé que terminaría siendo parte de su historia. Todo comenzó con un viejo amigo de la familia, don Manuel, un hombre sabio que había vivido toda su vida en Guerrero. Él me habló por primera vez de la Pinzona, cuando me invitó a cenar en su casa en la ciudad de Iguala. Durante la comida, mientras charlábamos sobre leyendas locales, mencionó casualmente que había oído hablar de una mujer conocida como la Pinzona que, según los rumores, merodeaba por las montañas y los pueblos cercanos, especialmente en las noches más oscuras. Don Manuel explicó que la Pinzona era una mujer que, según la leyenda, había sido víctima de una tragedia. Una mujer joven, hermosa, que vivía en la región rural de Guerrero. Se dice que fue asesinada por su propio prometido, un hombre celoso que, en su furia, la arrojó a un abismo. Después de su muerte, la leyenda dice que su espíritu se levantó, buscando venganza contra los hombres que le hacían daño. Su alma, atrapada entre la vida y la muerte, no encontraba paz y se convirtió en una entidad vengativa que se aparecía en la región. Al principio, pensaba que don Manuel estaba exagerando. Las leyendas, después de todo, forman parte del folclore local, y yo siempre había sido escéptico con tales historias. Pero algo en su tono de voz, algo en la manera en que hablaba de la figura de la Pinzona, me dejó inquieto. Don Manuel me advirtió que, si algún día decidía adentrarme en las montañas, debía tener mucho cuidado, pues algunas personas que se habían aventurado cerca del lugar donde se decía que la Pinzona merodeaba, nunca regresaron. Intrigado, y con la típica curiosidad de periodista, decidí investigar más sobre la leyenda. Viajé al pueblo cercano a las montañas donde, según se decía, la Pinzona aún hacía su aparición. Era una tarde lluviosa cuando llegué a Los Rincones, un pequeño pueblo rodeado de montañas, cubierto por la neblina. La atmósfera era densa, y el aire olía a tierra mojada, mientras las casas de adobe y las pequeñas calles empedradas daban al lugar una sensación de aislamiento. Al llegar, me encontré con varios ancianos que, al saber el motivo de mi visita, empezaron a contarme historias aterradoras sobre el espíritu de la Pinzona. Decían que su espíritu se deslizaba entre los árboles, vestida con ropas antiguas y con el rostro cubierto por un velo. Nadie la había visto completamente, pero todos los relatos coincidían en un punto: su grito desgarrador, un lamento lleno de dolor, podía escucharse en las noches más oscuras. Esa misma noche, decidí hacer una caminata hacia la zona más alejada del pueblo, donde se encontraba el acantilado que, según las leyendas, había sido el lugar de su muerte. La oscuridad me rodeaba por completo, y el viento soplaba con fuerza entre los árboles. A medida que me adentraba más en la montaña, sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro.
Al principio, pensé que era el viento entre los árboles, pero luego, las palabras comenzaron a tomar forma. Ayúdame. Me detuve en seco, el sonido provenía de algún lugar cercano, pero no veía nada. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando la vi, una figura fantasmal, apenas visible entre la niebla. Su silueta era delgada y alta, vestida con un vestido largo y blanco, cubierto por un velo que cubría su rostro. La figura no caminaba, flotaba, avanzando sin moverse. Su rostro, aunque no podía verlo completamente, emanaba una sensación de desesperación. El viento se intensificó, y el susurro se convirtió en un lamento profundo, como si la figura estuviera sufriendo. Un frío gélido se apoderó de mi cuerpo, y por un momento, no pude moverme. Mi instinto me decía que debía huir, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme allí, observando cómo la figura se acercaba lentamente hacia mí. De repente, la figura se detuvo a unos pocos metros de distancia. En ese instante, sentí un viento helado que me hizo temblar de pies a cabeza. Y entonces, escuché una voz, suave pero llena de ira. «No me dejes aquí». La figura levantó una mano, señalando hacia el acantilado. Fue entonces cuando entendí la conexión. El espíritu de la Pinzona no solo estaba buscando venganza, sino también redención, deseando que alguien encontrara su cuerpo y le diera la paz que su alma no podía alcanzar. Con el miedo apoderándose de mí, logré darme la vuelta y correr de regreso al pueblo. La figura desapareció en la niebla, pero sus gritos seguían resonando en mi cabeza. No regresé al lugar esa noche, y a partir de ese momento, supe que la leyenda de la Pinzona no era solo una historia, sino algo mucho más real y aterrador. A los días siguientes, el pueblo me habló de los muchos que habían tenido encuentros similares, y de aquellos que nunca volvieron a ser los mismos después de encontrarse con el espíritu de la Pinzona. Al parecer, el espíritu de la joven muerta aún buscaba venganza, pero más que eso, anhelaba la paz que nunca tuvo. Desde aquella noche, la figura de la Pinzona nunca dejó de perseguirme. Aunque nunca volví a la montaña, a veces, cuando la niebla cubre la ciudad y el viento sopla fuerte, aún escucho su lamento, como si me estuviera buscando. El fantasma de la mujer del mineral del Chico. Mi nombre es Javier Ramírez, y nunca olvidaré lo que viví aquella noche en el Mineral del Chico, un pequeño y aislado pueblo en el estado de Hidalgo, México. La historia de la mujer del Mineral del Chico es conocida en la región, pero nadie te cuenta lo aterrador que es enfrentarla cara a cara. Todo comenzó con un viaje que decidí hacer para escapar de la rutina, buscando paz en el tranquilo pueblo de montaña. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La gente del pueblo es amable, sencilla, pero todos tienen algo en común, temen hablar demasiado sobre la leyenda de la mujer. Todos los que viven cerca del Mineral del Chico saben que, en las noches más oscuras, se puede escuchar el lamento de una mujer que, según cuentan, murió en circunstancias misteriosas en ese mismo lugar. Muchos aseguran haberla visto, vagando por el pueblo o en los caminos cercanos, pero las historias varían. Algunos dicen que era una mujer de la nobleza que vivió en tiempos coloniales, otros afirman que fue una joven que murió por un amor prohibido, y hay quienes aseguran que su muerte fue un acto de venganza. La leyenda hablaba de una mujer que, a principios del siglo XIX, vivía en el Mineral, un lugar lleno de minas de plata. Era hija de un poderoso minero, conocido por su riqueza y dureza. La mujer, sin embargo, estaba enamorada de un joven humilde, un trabajador de las minas. Su amor fue condenado, ya que su padre no aceptaba que su hija se uniera a alguien de tan baja posición. El joven fue perseguido y, según los relatos más oscuros, fue asesinado en uno de los caminos del pueblo, mientras trataba de escapar. La joven, devastada por la muerte de su amado, caminó durante días por las montañas, buscando su cuerpo. Desesperada, rogó a los dioses, pero nadie la escuchó. Finalmente, encontró su cadáver en las afueras del pueblo, cerca de la mina donde había trabajado su amor. Rompió en llanto, y esa misma noche, enloquecida por el dolor y la rabia, decidió poner fin a su sufrimiento.
se arrojó al pozo de una mina, donde su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, la leyenda de la mujer del mineral del Chico comenzó a cobrar fuerza. Se decía que su espíritu nunca encontró paz y que, cada noche, regresaba para buscar a su amor perdido, llamando con su lamento a quienes se atrevieran a acercarse. Nadie quería hablar de ella, y los más viejos del pueblo advertían a los forasteros que nunca se acercaran a las minas o a las sendas que conducían a los caminos solitarios. La mujer seguía rondando, como una sombra, esperando a encontrar una compañía para su eterna tristeza. Fue una tarde cuando, después de escuchar la leyenda tantas veces, decidí investigar por mí mismo. Me sentí curioso, algo escéptico, y aunque había escuchado los relatos, no pensaba que algo tan irracional pudiera ser cierto. Decidí caminar por el mismo camino que, según las historias, la mujer había recorrido en busca de su amor. El cielo estaba nublado, y el aire era fresco, lo que le daba a la montaña una atmósfera sombría, perfecta para sentir que algo extraño acechaba. Al principio, no encontré nada fuera de lo común. El camino estaba rodeado de árboles altos y rocas cubiertas de musgo. Sin embargo, conforme avanzaba, sentí que la temperatura descendía abruptamente. Miré hacia los árboles, y fue cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en el borde del camino, pude distinguir una figura, una mujer vestida de blanco, que parecía moverse lentamente entre las sombras de los árboles. No pude ver su rostro, pero algo en su figura me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado. Decidí acercarme, a pesar de la sensación de incomodidad. Al acercarme, la mujer se giró lentamente hacia mí, y fue en ese momento cuando vi su rostro. Era pálido, casi translúcido, y sus ojos, vacíos, me miraban con una tristeza infinita. No dije nada, mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, pero ella, como si me hubiera escuchado, comenzó a caminar hacia mí, con pasos suaves, casi flotando sobre el suelo. Su voz, débil y quebrada, me llegó como un susurro. ¿Has visto a mi amor? Él me espera, en las sombras. El aire se volvió aún más frío, y la mujer dio un paso más hacia mí, extendiendo su mano, pidiendo algo que no comprendía. No pude reaccionar, el miedo me paralizó por completo. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo estuviera acercándose rápidamente. Miré por encima de mi hombro, pero cuando volví a mirar hacia ella, la mujer ya no estaba. Solo quedaba una densa neblina que cubría el camino. Mi respiración se aceleró y sentí una presión en el pecho. Me giré rápidamente, sin pensarlo, y empecé a correr cuesta abajo, alejándome del lugar. Los ecos de su lamento seguían resonando en mi mente, y cada paso que daba parecía aumentar la sensación de que algo me perseguía. Corrí por lo menos un par de kilómetros antes de detenerme, exhausto y temblando, en el pueblo. Esa noche, al volver al hotel, no pude dormir. La imagen de la mujer, su rostro triste y vacío, seguía en mi mente, atormentándome. En la madrugada, un amigo me llamó y me preguntó qué había sucedido. Le conté todo, y lo que me dijo me heló la sangre. La mujer que viste, es la misma que aparece a aquellos que, como tú, no creen. La leyenda dice que, si la ves y no le prestas atención, su sufrimiento te seguirá para siempre. Nunca volví al mineral del Chico. La mujer, su lamento y su rostro siguen persiguiéndome, y aunque traté de convencerme de que solo fue un sueño, el miedo en mi pecho me recuerda que lo que vi fue real. La mujer del mineral del Chico sigue buscando su amor perdido, y algunos dicen que nunca descansará hasta encontrarlo. Yo, por mi parte, espero no volver a verla nunca más. La Sayona de Guadalajara, la maldición que no te deja dormir. Mi nombre es Carlos y hace unos años viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, y a pesar de la modernidad de la ciudad, siempre escuché historias sobre lo sobrenatural. Sin embargo, fue hasta esa noche, una noche que parecía ser como cualquier otra, cuando me encontré cara a cara con la Sayona, una de las leyendas más aterradoras de la región.
Esa noche, yo y unos amigos habíamos decidido salir de fiesta para despejarnos. Como siempre, después de horas de música, risas y bebidas, nos encontramos en uno de esos lugares olvidados por los turistas, en una calle estrecha del centro histórico de Guadalajara. Era una de esas noches calurosas, donde el aire se siente espeso y pesado, y la luna llena iluminaba con fuerza las calles empedradas. Decidimos caminar por las calles solitarias para continuar la fiesta, y fue entonces cuando uno de mis amigos, José, empezó a contar una historia. Al principio, no pensé mucho en ello, pero mientras hablaba, noté algo en su voz, una especie de nerviosismo que me hizo prestar más atención. ¿Han oído hablar de la Sayona?, me preguntó, como si la leyenda fuera un tema normal de conversación. Nosotros, entre risas y bromas, le pedimos que nos contara más. José, a pesar de su tono burlón, empezó a hablar en serio. Dijo que la Sayona no era una simple leyenda, sino que existía una historia real sobre ella, una historia que aún aterroriza a quienes se atreven a hablar de ella en voz alta. La historia, según José, comenzó hace más de 100 años, en una de las zonas rurales cercanas a Guadalajara. La Sayona, según se decía, era una mujer hermosa, casada con un hombre muy celoso. Pero la historia tomaba un giro sombrío cuando el esposo, desconfiado, acusó a su mujer de serle infiel. En un ataque de celos, la mató cruelmente, pero lo más aterrador fue que no la mató con un cuchillo o con sus manos, sino que la asesinó con un encantamiento, con magia oscura, dejándola en vida, atrapada en su propio sufrimiento. José continuó, diciendo que, por algún motivo inexplicable, el espíritu de la Sayona no descansó. Según la leyenda, se apareció en varias noches en distintos pueblos, buscando venganza. Y su venganza no era algo común, cazaba a los hombres, los embrujaba, los condenaba a vivir un tormento eterno, pero lo más aterrador era su rostro. Decían que su rostro no era el de una mujer hermosa, sino el de una figura monstruosa, con los ojos enrojecidos y una expresión llena de odio y dolor. Al principio, creí que todo era parte de una historia que José contaba para asustarnos, pero el tono serio con el que hablaba me hizo pensar lo contrario. Nos quedamos un rato en silencio, mirando las calles vacías, y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. De repente, las luces de la calle parpadearon varias veces, como si la electricidad estuviera fallando. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más en la calle, solo la figura borrosa de los edificios a lo lejos. El aire se volvió frío, y por un instante, sentí una presión sobre el pecho, como si algo invisible estuviera observándome. Todos nos callamos, mirando al frente, sintiendo esa extraña sensación de incomodidad. José, que parecía más tenso, dijo, «Es aquí, chicos. Es en estas calles donde la gente asegura haberla visto. La Sayona aparece en la oscuridad, en lugares solitarios». Antes de que pudiera responder, un grito espeluznante atravesó la quietud de la noche. No era un grito humano, sino un lamento largo y desgarrador. Era tan fuerte y tan cercano que nos hizo saltar. Nos miramos todos, confundidos, preguntándonos si lo habíamos escuchado realmente. De repente, otro grito, esta vez más cercano. El sonido parecía provenir de una calle que cruzaba por debajo de nosotros, en una oscuridad casi total. Movidos por la curiosidad y el miedo, decidimos ir a investigar. Mientras caminábamos hacia el sonido, la tensión aumentaba y el aire se volvía cada vez más denso. Al llegar a la esquina de la calle, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la distancia, bajo la luz de la luna, vi a una figura femenina, parada en la esquina de un edificio. Su silueta era alta, delgada y vestía de blanco, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No eran ojos humanos. Estaban completamente rojos, como si estuvieran ardiendo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero lo que vi me heló la sangre, la expresión de su cara estaba llena de desesperación, dolor y furia. De un momento a otro, la figura desapareció en las sombras, pero el grito continuó resonando. El miedo nos invadió por completo. No queríamos mirar atrás, pero el grito, cada vez más cercano, nos empujaba a seguir caminando.
Sabíamos que no debíamos quedarnos allí, pero algo nos mantenía pegados al suelo. Al girar por la siguiente esquina, vimos algo aún más aterrador. La mujer apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca, casi flotando sobre el suelo, avanzando hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Fue en ese momento cuando todos, sin dudarlo, comenzamos a correr. Los gritos seguían resonando en la calle, y cuando miré hacia atrás, vi cómo la figura se desvanecía en la niebla. No podía entender lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí sabía que lo que habíamos encontrado esa noche no era una simple leyenda, sino una presencia real. Nunca supe si lo que experimentamos fue una visión, una ilusión o algo sobrenatural, pero lo que sé es que la mujer de ojos rojos, la Sayona, nos siguió esa noche, aunque no la volví a ver. A partir de ese día, la leyenda de la Sayona dejó de ser solo una historia para mí y se convirtió en una experiencia aterradora que nunca podré olvidar. Desde esa noche, los susurros de su lamento aún me acompañan cuando la oscuridad cae, y cada vez que paso por una calle vacía, siento que sus ojos rojos me observan desde las sombras. Si alguna vez visitas Guadalajara, ten mucho cuidado al caminar por las calles solitarias, porque la Sayona aún busca venganza, y nunca sabes si te encontrará. El tesoro del Cerro del Chiquihuite, la maldición del oro perdido. Mi nombre es Miguel, y lo que les voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando era joven y, como muchos en mi pueblo, soñaba con aventuras y misterios. Había oído hablar de muchas leyendas, pero ninguna como la del tesoro del Cerro del Chiquihuite, una historia que, aunque parezca sacada de un cuento, terminó por arruinarme la vida. Todo comenzó cuando conocí a un viejo conocido de mi abuelo, un hombre llamado Don Felipe, que se había criado en los alrededores de Tlalnepantla, un municipio del Estado de México. Había llegado a nuestra casa para platicar con mi abuelo, pero, cuando me quedé a escucharlos, algo de lo que Don Felipe dijo llamó mi atención. Hablaba del tesoro del Cerro del Chiquihuite. Un botín escondido hace siglos por los aztecas, cuando los conquistadores llegaron a esa región. Don Felipe explicó que el tesoro estaba escondido en lo profundo del cerro, en una cueva oculta, llena de oro y piedras preciosas que los aztecas habían enterrado para evitar que cayeran en manos extranjeras. La leyenda era conocida en toda la región, pero según Don Felipe, nadie había logrado encontrarlo. Aquella historia de riquezas enterradas en lo profundo de la tierra me cautivó de inmediato. A pesar de la advertencia de mi abuelo, quien decía que el cerro estaba maldito, decidí que tenía que ir en busca de ese tesoro. A los pocos días, tomé la decisión de ir al cerro, acompañado por un par de amigos que compartían la misma fascinación por los mitos y las leyendas. Viajamos hasta las faldas del cerro, un lugar que, a simple vista, parecía tranquilo, pero que, conforme nos acercábamos, se sentía como si una presencia oscura nos estuviera observando. El aire era más pesado, y el silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía amplificarse, como si el cerro estuviera vivo. Después de unas horas de caminar, llegamos a la entrada de la cueva. La oscuridad dentro de la cueva era total, y el frío que emanaba de allí era más intenso que el aire exterior. Decidí que debía adentrarme solo. Les dije a mis amigos que esperaran afuera, y entré con una linterna. El aire en la cueva olía a tierra mojada, y las paredes parecían tener una extraña humedad que me daba escalofríos. De repente, una voz débil, como un susurro, se escuchó en mis oídos. «Vete, no eres bienvenido». El miedo me recorrió de inmediato, pero, decidido a no darme por vencido, seguí adelante. Caminé durante varios minutos, adentrándome más en las entrañas del cerro. Al principio, solo escuchaba el sonido de mis pasos y el eco de mi respiración. Pero conforme avanzaba, el silencio se volvía más denso. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Un brillo dorado apareció a lo lejos, iluminado por mi linterna. Me acerqué, y lo que vi fue algo que jamás olvidaré. En el suelo de la cueva, había un pequeño altar, cubierto de polvo, pero en su centro, resplandecían monedas de oro y piedras preciosas. El brillo era casi cegador, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que había encontrado el tesoro, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien.
Mientras me acercaba a las monedas, el aire se volvió más pesado, y sentí una presencia a mi alrededor, como si algo, o alguien, estuviera observándome. Un frío helado recorrió mi espalda. De repente, la linterna parpadeó, y cuando volvió a encenderse, vi algo que me heló la sangre. Frente a mí, se encontraba una figura, de pie, con los ojos completamente negros, como dos pozos vacíos, y una expresión que no podía describir con palabras. La figura no dijo nada, pero su mirada fija y penetrante parecía traspasarme el alma. Un susurro, bajo y gutural, llenó la cueva. El tesoro está maldito. No puedes tomar lo que no te pertenece. Sin poder moverme, sentí como si el suelo comenzara a temblar bajo mis pies. Las paredes de la cueva comenzaron a crujir, y el eco de algo macabro resonó en todo el lugar. Era como si el cerro mismo estuviera despertando, como si la maldición del tesoro estuviera tomando vida. Vi cómo las monedas de oro comenzaron a moverse solas, deslizándose hacia el centro del altar, como si las estuvieran arrastrando hacia el suelo. Mi corazón latía con tal fuerza que temí que fuera a estallar. Decidí que debía salir de allí lo más rápido posible, pero en el momento en que di un paso hacia atrás, la figura desapareció, y todo se sumió en una oscuridad total. Intenté correr, pero algo invisible me empujaba hacia atrás. El aire se volvió denso, casi insoportable, como si la cueva no me dejara ir. Al final, logré salir, pero cuando llegué al exterior, sentí que algo me seguía. Mis amigos, al verme salir, se acercaron rápidamente, pero yo no podía dejar de mirar hacia el cerro. El brillo dorado de las monedas aún brillaba en mi mente, y la figura seguía acechando en la oscuridad. Esa noche, al regresar al pueblo, no pude dormir. Los susurros y la imagen de la figura con los ojos vacíos me persiguieron durante días. Desde esa experiencia, sentí que algo me había marcado, como si la maldición del tesoro del cerro del Chiquihuite hubiera quedado conmigo. Nadie en el pueblo volvió a hablar de la leyenda, y, aunque traté de olvidar lo que había vivido, la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Hoy, mucho tiempo después, nunca volví a acercarme al cerro del Chiquihuite, y siempre que paso cerca de las montañas, siento una presión en el pecho, como si el cerro estuviera esperando que regrese. Esperando que termine lo que comencé. Y aunque el oro y las riquezas aún brillan en mi mente, sé que no puedo, ni debo, regresar. La sirena de Pátzcuaro, el canto que nunca debí escuchar. Mi nombre es Carlos, y aunque he vivido toda mi vida en Michoacán, nunca imaginé que alguna vez tendría que enfrentarme a la leyenda que ha aterrorizado a los habitantes de Pátzcuaro durante generaciones. La historia de la sirena de Pátzcuaro ha circulado durante años, pero nunca la tomé en serio. Era una historia que los viejos contaban al caer la tarde, en las plazas o alrededor de las fogatas, pero siempre la escuchaba con una sonrisa incrédula. Hasta que, una noche, el destino me obligó a escuchar su canto, y esa noche cambió mi vida para siempre. Pátzcuaro es un lugar hermoso, rodeado por las aguas tranquilas del lago del mismo nombre. Durante el día, el pueblo se llena de vida, con turistas y locales paseando por el mercado, disfrutando de las vistas y los sonidos del lago. Pero cuando cae la noche, algo extraño sucede. Las aguas del lago parecen envolver todo con su silencio, y las leyendas de la sirena cobran vida. La historia, como muchas otras leyendas, tiene varias versiones, pero todas coinciden en un detalle: la sirena es un ser de belleza indescriptible, cuyo canto hipnótico atrae a los hombres hacia el agua, donde desaparecen sin dejar rastro. Lo que más me intrigaba, sin embargo, era la historia que mi abuela me contaba cuando era niño. Ella decía que la sirena no solo cantaba, sino que también lloraba por los hombres que había traído y perdido. Un llanto que podía oírse en las noches más oscuras, un lamento tan profundo y lleno de tristeza que te atrapaba hasta el alma. Mi abuela siempre me advertía que nunca me acercara al lago por la noche, pero en mi juventud, esas advertencias se desvanecían en el viento. Fue una tarde de verano, cuando decidí ir a Pátzcuaro a visitar a unos amigos que vivían cerca del lago. La tarde había sido cálida y animada, y decidimos hacer una caminata por la orilla del lago.
Nadie en el grupo parecía temer las historias, ya que el sol aún brillaba en lo alto y el agua se veía tranquila. Pero algo cambió cuando el sol comenzó a ponerse. Al principio, fue solo una sensación, algo en el aire, una presión invisible que se acumulaba poco a poco. Mientras caminábamos, algo en el horizonte llamó mi atención. Era una figura, una mujer, parada en la orilla, mirando fijamente hacia el agua. No había nada particularmente extraño en ella al principio, pero cuando me acerqué un poco más, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La mujer tenía una silueta esbelta, con una larga melena negra que se movía ligeramente con el viento, pero lo más inquietante era su rostro. No podía verlo claramente, pero sus ojos parecían reflejar una tristeza infinita, como si estuviera perdida en un dolor profundo. De repente, un canto comenzó a llenar el aire. No era un canto como cualquier otro, era un susurro suave y melódico, tan hermoso que sentí que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. El sonido parecía provenir de todas partes, envolviéndome, hipnotizándome. Fue entonces cuando la figura frente al lago se giró lentamente y pude ver su rostro por completo. No era una mujer común. Su rostro estaba pálido, como de porcelana, y sus ojos eran oscuros como el abismo, pero lo peor eran sus labios, que se curvaban en una sonrisa triste y vacía. El canto continuó, y sentí como si algo dentro de mí me estuviera empujando a acercarme, como si no pudiera resistirme a ese canto celestial. La voz se hacía más intensa, y mis amigos, que antes se reían y bromeaban, comenzaron a quedarse en silencio, como si también estuvieran sintiendo lo mismo. «Escúchenlo», susurró uno de ellos, casi en trance, mientras caminaba hacia el agua. Antes de que pudiera hacer algo, otro de mis amigos también se acercó a la orilla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un temor inexplicable me invadió. Sabía que algo no estaba bien. El canto se intensificó, y fue entonces cuando la figura se sumergió en el agua, desapareciendo por completo. Sin pensarlo, grité el nombre de mis amigos, pero ya no respondían. Parecían estar bajo el hechizo de esa voz, avanzando lentamente hacia las aguas oscuras. Corrí hacia ellos, luchando contra la creciente presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando. Logré alcanzar a uno de ellos y lo sacudí con fuerza, tratando de despertarlo de su trance. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo, esta vez más cercano, y sentí una mano fría y húmeda sobre mi hombro. Giré rápidamente, y frente a mí, la sirena apareció. Su rostro estaba aún más cerca, y sus ojos negros reflejaban una oscuridad profunda. Su boca se abrió, y en lugar de cantar, susurró con una voz rasposa, cargada de dolor. «¿Por qué me has llamado? Ven, quédate conmigo». Su mano se extendió hacia mí, fría como la muerte, pero en ese momento algo dentro de mí despertó. El miedo, la adrenalina, todo se mezcló en mi cuerpo. Con un esfuerzo sobrehumano, aparté su mano y corrí hacia mis amigos, llevándolos de vuelta hacia el pueblo. El canto ya no se escuchaba, pero la presión en mi pecho permanecía, como si la presencia de la sirena siguiera persiguiéndome. Esa noche, ni yo ni mis amigos pudimos dormir. El recuerdo de la sirena, su canto hipnótico y su rostro atormentado, seguía persiguiéndonos. Aunque nadie más en el pueblo parecía creer en lo que sucedió, yo sabía lo que había vivido. La sirena de Pátzcuaro no era una simple leyenda, sino un ser que, por alguna razón, aún merodea por las orillas del lago, esperando a aquellos lo suficientemente débiles como para caer bajo su hechizo. Desde esa noche, el canto de la sirena sigue en mis recuerdos. Y siempre que paso cerca del lago, puedo sentir su mirada fija sobre mí, esperando, como siempre, a la próxima víctima. La leyenda del Teposteco, la maldición de los dioses. Mi nombre es Carlos, y lo que les voy a contar ocurrió hace unos años, cuando decidí viajar a Tepoztlán, un pequeño pueblo en Morelos, famoso por su belleza natural y la famosa pirámide del Cerro del Teposteco. Como amante de la historia y la arqueología, siempre me había fascinado la idea de conocer más sobre las antiguas civilizaciones que habitaron esa región, en particular los mexicas.
No tenía idea de que mi curiosidad por el Teposteco me llevaría a vivir una experiencia aterradora que jamás podré olvidar. Era una tarde cálida de primavera cuando llegué a Tepoztlán. El aire era fresco y perfumado por las flores que adornaban el pueblo. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del centro y tras instalarme, decidí comenzar a explorar el lugar. Había oído muchas historias sobre la pirámide del Teposteco y la leyenda que giraba en torno a ella, que el espíritu del dios Tepostecatl, el dios mexica del pulque y la guerra, aún rondaba las montañas cercanas, vigilante y celoso de cualquier forastero que osara profanar su santuario. Durante el día, el Teposteco era un lugar turístico, lleno de viajeros y guías que ofrecían relatos sobre la historia prehispánica del lugar. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba. Las leyendas decían que quien ascendiera al cerro sin el respeto adecuado, sin entender la energía de ese lugar sagrado, podía enfrentarse a la ira de los dioses. A pesar de las advertencias, mi curiosidad pudo más y decidí subir por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse. El sendero era empinado y rocoso, pero la vista era impresionante. A medida que ascendía, sentía como el aire se volvía más denso y la atmósfera más cargada. La pirámide se alzaba ante mí, majestuosa y silenciosa, como un guardián antiguo que había permanecido firme durante siglos. Nadie más estaba cerca, solo el sonido del viento y los ecos lejanos de los animales. Al llegar a la cima, sentí una extraña vibración bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva. Miré hacia el horizonte, admirando la vista panorámica de Tepoztlán y los pueblos circundantes, pero algo me inquietaba. El silencio era tan absoluto que parecía ahogar cualquier pensamiento. Fue entonces cuando sentí una presencia, como si alguien o algo estuviera observándome. Me giré lentamente, y ahí, en la base de la pirámide, vi una figura. Era una sombra alta, vestida con un taparrabos de guerrero, con un tocado de plumas y una mirada que no podía ver, pero que sentí atravesándome. El corazón me latió con fuerza, pero no pude moverme. La figura se acercó lentamente, con pasos firmes pero silenciosos, como si el suelo no lo tocara. Su rostro, parcialmente cubierto por el tocado, mostraba una expresión de seriedad y poder, como si fuera un dios mismo, o quizás lo era. En ese momento, escuché una voz profunda, resonante, que no provenía de su boca, sino de algún lugar más allá de la realidad. ¿Por qué te has atrevido a profanar mi dominio, hijo de los mortales? La voz me paralizó, y aunque intenté moverme, mis piernas no respondían. La figura alzó la mano, señalando hacia el horizonte, y con un gesto casi imperceptible, el aire se tornó denso y pesado. De repente, el viento se levantó, agitando las ramas de los árboles cercanos, y el cielo se oscureció, como si la misma noche hubiera descendido sobre nosotros. Sentí una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible estuviera aplastándome. No podía respirar, y el miedo se apoderó de mí por completo. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y el paisaje se transformó en una visión borrosa. Vi imágenes fugaces, como fragmentos de un antiguo ritual, con guerreros mexicas rendidos ante el dios Teposteco, sacrificios en su honor y una ciudad llena de vida y esplendor. Tu presencia aquí no es bien recibida, pero no serás olvidado. El maldigo el día en que tus ojos osaron mirar este lugar sagrado, la voz continuó, mientras la figura se desvanecía ante mis ojos. En ese instante, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, cayendo de espaldas al suelo. Cuando intenté levantarme, vi que la figura había desaparecido, pero el aire seguía pesado, y el silencio era aún más profundo. Me sentía como si hubiera sido marcado, como si algo oscuro me hubiera tocado. El miedo me hizo correr sin mirar atrás. Bajé rápidamente por el sendero, sin detenerme a respirar, hasta llegar al pueblo. Una vez allí, traté de calmarme, pero la sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció. Durante esa noche, sentí como si los ojos del dios Teposteco me siguieran, como si su maldición estuviera pesando sobre mí. No pude dormir, y aunque intenté racionalizar lo sucedido, algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. Las leyendas no mentían.
El Teposteco no era solo un lugar sagrado, sino también un sitio peligroso para aquellos que no respetaban la fuerza de los dioses. Esa misma noche, al caminar por las calles de Tepoztlán, escuché, entre susurros, a los habitantes hablar sobre los turistas que habían desaparecido a lo largo de los años, sin dejar rastro. Cada uno de ellos había subido al Teposteco sin saber lo que les esperaba. Los que regresaban, siempre quedaban marcados de alguna manera, con el temor de que algún día, la sombra del dios guerrero regresaría para llevarse lo que le pertenecía. Desde aquella experiencia, nunca volví a acercarme al Teposteco. A veces, cuando paso cerca de Tepoztlán, aún siento esa presencia, como si el dios de las montañas estuviera esperando, vigilando a aquellos que osan desafiarlo. Y aunque no me atrevo a hablar de ello, sé que la leyenda sigue viva, esperando a la próxima víctima que se cruce en su camino. La mujer jaguar de Nayarit, el espectro en la selva. Mi nombre es Juan, y lo que les contaré cambió mi vida para siempre. Vivo en un pequeño pueblo en Nayarit, cerca de la selva y las montañas, un lugar donde las leyendas y los mitos siguen vivos, transmitidos de generación en generación. Aunque siempre supe que había historias extrañas, nunca imaginé que una de ellas me perseguiría hasta el punto de hacerme dudar de mi propia cordura. La historia de la mujer jaguar es una de las más temidas en la región, pero en mi juventud, yo era escéptico y pensaba que todo era solo un cuento para asustar a los niños. Eso hasta que me enfrenté a ella. Todo comenzó hace unos años, cuando decidí hacer una caminata por la selva que rodea mi pueblo. Mi abuela siempre me había advertido sobre los peligros de adentrarse demasiado en la selva, especialmente por la noche, ya que decían que era el reino de la mujer jaguar, un ser mitad mujer y mitad jaguar, que salía a cazar a quienes se atrevían a cruzar su territorio. Según las leyendas, esta mujer había sido una guerrera en tiempos antiguos, una mujer feroz que, tras morir en una batalla, fue transformada por los dioses en un jaguar para que continuara protegiendo su territorio y su gente. Sin embargo, con el tiempo, la mujer fue olvidada por todos, y su espíritu, lleno de ira, comenzó a buscar venganza. Aquella tarde, decidí que iba a descubrir por mí mismo si todo lo que decían era cierto. Mis amigos me advirtieron, pero yo estaba decidido. Caminé durante horas por el sendero conocido, rodeado de los sonidos de la selva, el canto de los pájaros y el murmullo de los ríos cercanos. El aire era denso y cálido, pero todo parecía tranquilo. No había señales de nada extraño, y mi escepticismo creció. Fue al caer la noche cuando las cosas empezaron a volverse raras. El ambiente cambió, y la selva dejó de sonar como antes. La brisa se detuvo, y el silencio era absoluto. El aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible estuviera observándome. Sentí una presión en el pecho, como si algo se estuviera acercando, pero no pude ver nada. Decidí encender mi linterna, pero algo en el ambiente me decía que no debía hacerlo. Aún así, mi curiosidad pudo más, y al girar la linterna hacia el frente, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. A unos metros de distancia, entre la maleza, vi una figura humana, alta y delgada, cubierta con una capa de piel que brillaba bajo la luz de la linterna. Su rostro estaba parcialmente oculto por una máscara de jaguar, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Eran grandes, amarillos, con pupilas verticales como las de un felino, y brillaban con una intensidad sobrenatural. No pude moverme, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura no se movía, pero su presencia era tan fuerte que sentí como si estuviera a punto de ser devorado por una fuerza invisible. La figura comenzó a caminar hacia mí lentamente, y en ese momento, el sonido de la selva volvió de golpe, pero de una manera distorsionada, como si todo estuviera siendo observado desde algún lugar más allá de la realidad. El aire se llenó con un rugido, como el de un jaguar, pero con un eco sobrenatural que resonaba en lo profundo de mi pecho. La figura, aún avanzando lentamente, susurró algo, aunque no pude entender sus palabras. De repente, se transformó. Lo que antes era una mujer con la máscara de jaguar se deshizo ante mis ojos, su cuerpo se alargó, y en un parpadeo,
la figura se convirtió en un enorme jaguar, con el mismo brillo en los ojos y la misma furia en su mirada. Saltó hacia mí con una velocidad sobrenatural, pero en el último momento, un grito, no mío, sino de una voz profunda y ancestral, me sacó del trance. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y el jaguar volvió a ser la mujer, antes de desvanecerse entre la selva. El miedo se apoderó de mí, pero logré reunir fuerzas para salir corriendo. No miré atrás, mi cuerpo reaccionó de forma instintiva, corriendo como nunca lo había hecho. Cuando llegué a mi pueblo, apenas podía respirar. La gente me miraba extrañada, pero yo sabía que lo que había visto no era un sueño ni una alucinación. La mujer jaguar era real, y su maldición era tan poderosa que aún hoy siento su presencia. Cada vez que paso cerca de la selva, esa presión sobre mi pecho vuelve, y aunque trato de racionalizarlo, sé que algún día ella regresará. La leyenda no es solo un cuento, sino una advertencia de lo que acecha en la oscuridad de la selva de Nayarit. El Cerro de la Silla, la sombra en la cima. Mi nombre es Raúl, y lo que les contaré es algo que todavía me persigue en mis peores pesadillas. Siempre viví en Monterrey, Nuevo León, una ciudad rodeada de montañas y rodeada de historias y leyendas que datan de siglos atrás. El Cerro de la Silla, esa imponente montaña que se alza sobre la ciudad, siempre me pareció fascinante. De niño, mis amigos y yo solíamos jugar cerca de sus faldas, sin pensar mucho en las advertencias de nuestros padres sobre las leyendas que giraban en torno a ella. A medida que crecí, la curiosidad por conocer más sobre el cerro y su misterioso pasado solo aumentó. Pero nunca imaginé que mi exploración me llevaría a algo mucho más aterrador de lo que podría haber soñado. Era una tarde de verano cuando decidí subir al Cerro de la Silla con un par de amigos. Queríamos llegar hasta la cima, disfrutar de las vistas y sentir esa sensación de conquista. Al principio, todo parecía normal. El clima estaba fresco, el sol brillaba con fuerza, y la montaña, aunque desafiante, parecía una meta alcanzable. Mientras subíamos, nos reíamos y charlábamos sobre nuestras vidas, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. No era el cerro en sí, sino una sensación, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Al llegar a una de las primeras paradas, un mirador natural donde se podía ver toda la ciudad de Monterrey, nos encontramos con un hombre extraño. Estaba sentado sobre una roca, mirando hacia el horizonte. Su rostro estaba cubierto por una capa de polvo y sudor, y su ropa era vieja, desgastada por el tiempo. Lo saludamos, pero él no respondió. Solo nos miró con una mirada vacía, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Antes de seguir nuestro camino, uno de mis amigos, Miguel, le preguntó si conocía historias del cerro. El hombre levantó la vista lentamente, y con una voz rasposa, dijo: «No suban más. La cima no es lo que parece. Hay algo en la montaña, algo que se despierta con la oscuridad». La advertencia no nos pareció más que la charla de un hombre extraño, tal vez una especie de ermitaño o alguien que vivía solo en las montañas. Sin embargo, algo en su voz resonó en mi mente y un escalofrío recorrió mi espalda. Aún así, decidimos continuar nuestra subida, ignorando sus palabras. Lo que vino después fue lo más aterrador que he vivido. Mientras ascendíamos, el clima comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso y frío, a pesar de que el día seguía siendo cálido. Las sombras en el sendero parecían alargarse, y el viento susurraba entre los árboles. De repente, el ambiente se volvió pesado, y el silencio fue tan absoluto que podía escuchar mi respiración, y la de mis amigos, como si estuviéramos atrapados en una burbuja aislada de todo el mundo. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer ruido. Un susurro, bajo, casi inaudible, pero que parecía provenir de todas partes. Giré rápidamente, pero no había nadie cerca. Miguel también se detuvo, mirando a su alrededor, confundido. Comenzamos a escuchar pasos, como si alguien caminara a nuestro lado, pero al mirar, no había rastro de nadie. El susurro se intensificó, y fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, en la cima del cerro,
apareció una figura. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia nosotros. Era una silueta oscura, difícil de distinguir, pero de alguna manera sentí que nos observaba. No era una persona común, su postura era rígida, casi sobrenatural. Sin pensarlo, comenzamos a subir más rápido, impulsados por el miedo. Los pasos detrás de nosotros parecían seguirnos, y el susurro se convirtió en una voz baja, pero clara. ¿Por qué suben? No pertenecen aquí. No era un eco ni el viento. Era una voz humana, pero no parecía de este mundo. Al llegar cerca de la cima, la figura desapareció, pero la sensación de que algo nos estaba observando persistía. Llegamos al punto más alto del cerro, y la vista de Monterrey desde allí era impresionante, pero la sensación de inquietud no desapareció. De repente, la atmósfera cambió. Un viento helado sopló desde la cima, y las sombras se alargaron de manera extraña. Fue cuando miré hacia atrás, hacia el camino por el que habíamos subido, que lo vi. En la distancia, más abajo, entre las rocas, una figura más se materializó, esta vez mucho más cerca. Un hombre, con el rostro cubierto por una máscara, su cuerpo encorvado, se acercaba a nosotros lentamente, pero su caminar era errático, como si estuviera flotando sobre el suelo. En ese momento, el miedo nos paralizó. No podíamos movernos, ni hablar. La figura se acercó hasta estar a pocos metros de nosotros, y entonces, con una voz que resonaba como un eco profundo, dijo: «Los dioses del cerro no permiten que los mortales se acerquen sin pagar el precio. Ahora, vuestros espíritus son míos». Con un impulso de terror, comenzamos a correr hacia el descenso, sin mirar atrás. El aire se volvió aún más espeso, y sentí como si algo invisible nos estuviera empujando, como si la montaña misma estuviera tratando de detenernos. No fue sino hasta que llegamos al pueblo, a salvo, cuando la sensación de estar siendo observado comenzó a disiparse. Esa noche, no pudimos dormir. Algo había cambiado en nosotros. La montaña, el cerro de la Silla, había mostrado su verdadera cara, la cara oculta detrás de la belleza de la ciudad, una cara llena de oscuridad, maldición y poder ancestral. Nadie más ha vuelto a subir el cerro esa noche. Y aunque algunos piensen que lo que vimos fue producto del miedo, yo sé lo que viví, y lo que vi. La montaña tiene su propia voluntad, y hay algo allí, algo mucho más antiguo que nosotros, que observa a los que osan desafiarla. La leyenda de la Matlacioa, la maldición de la tierra. Mi nombre es Héctor, y lo que les voy a contar ocurrió hace unos años, cuando decidí hacer un viaje a Oaxaca para explorar la riqueza cultural y natural de esta increíble región. Como amante de las leyendas y los mitos mexicanos, siempre había escuchado hablar de la figura de la Matlacioa, una mujer cuya historia estaba marcada por el sufrimiento, la venganza y el dolor. Nadie en el pueblo quería hablar mucho de ella, pero algunos viejos me susurraban en secreto que su espíritu aún rondaba las montañas cercanas, especialmente durante las noches más oscuras. La historia, según los ancianos, hablaba de una mujer hermosa, nacida en tiempos prehispánicos, que vivía en las montañas de Oaxaca. Se decía que era tan hermosa que el sol se avergonzaba de su presencia. Pero su vida fue trágica, pues fue sacrificada por su propio pueblo en un ritual para apaciguar a los dioses. Los detalles sobre cómo ocurrió variaban según quien lo contara, pero lo que todos coincidían era que la venganza de la Matlacioa estaba sellada desde entonces. El viaje que realicé fue por pura curiosidad. Había oído que, en la zona de la Cañada, cerca del pueblo de Guajuapan de León, muchos reportaban haber visto la figura de una mujer que se deslizaba entre las sombras, envuelta en una capa de niebla. Decidí hacer una caminata nocturna en la montaña, impulsado por mi interés en las historias, pero lo que encontré allí no fue algo que jamás podría haber imaginado. Era una noche sin luna, y el aire fresco de las montañas me rodeaba mientras ascendía por el sendero. Me encontraba solo, ya que nadie del pueblo se atrevió a acompañarme. Sabía que si algo extraño sucedía, tendría que afrontarlo por mí mismo. Sin embargo, mientras subía, sentí una presión en el pecho, como si algo o alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor,
pero todo lo que veía era oscuridad, con las sombras de los árboles moviéndose ligeramente con el viento. Al llegar a la cima de una de las colinas, me detuve para descansar. Fue entonces cuando sentí una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. La niebla comenzó a formarse rápidamente a mi alrededor y una figura femenina emergió entre las sombras. No podía verla claramente al principio, pero sus ojos, brillando con un destello azul profundo, me fijaron de inmediato. La figura se acercaba lentamente, y mientras más lo hacía, más podía distinguir los contornos de su rostro. La mujer no decía palabra alguna, pero la atmósfera se volvió más pesada, como si el aire fuera más denso. Vi sus ropas, que parecían estar hechas de la misma niebla que la rodeaba, y en sus manos llevaba lo que parecía un símbolo antiguo, similar a un amuleto de la tierra. El silencio era absoluto, y no pude evitar sentir un frío intenso a pesar del calor de la noche. De repente, la mujer habló, pero no con una voz humana. Era una mezcla de susurros y ecos, como si vinieran de lo más profundo de la tierra. ¿Por qué has venido a profanar mi lugar? El miedo me paralizó, pero logré decir. Solo busco conocer la verdad detrás de tu leyenda. Al escuchar mis palabras, la mujer dejó de avanzar y se quedó inmóvil por un momento. Su rostro, aunque hermoso, comenzó a deformarse, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible, hasta que se convirtió en una cara espectral, llena de ira y tristeza. Me miraba fijamente, y en sus ojos brillaban las llamas de una venganza que llevaba siglos esperando. Conocer la verdad, susurró, con una voz que resonaba en todo el aire. La verdad es que estoy condenada. No descansé por mi sacrificio, y ahora me alimentan mis propios sufrimientos. Mi espíritu vaga en estas montañas, buscando a los que, como tú, se atreven a desafiar la memoria de los muertos. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y el viento sopló con tal fuerza que me empujó hacia atrás. Sin poder controlar mi cuerpo, caí al suelo, mirando cómo la figura desaparecía lentamente, deslizándose hacia las sombras de la montaña. El miedo me invadió por completo. No podía entender lo que había sucedido, pero una fuerza invisible parecía mantenerme allí, como si el lugar estuviera atrapándome. Fue en ese momento cuando escuché el lamento, un llanto lejano, profundo y lleno de dolor. Era el grito de la Matlacioa, una mujer condenada a una eternidad de sufrimiento y venganza. Sentí como el viento me rodeaba, como si la montaña misma tratara de susurrarme secretos que no debía conocer. Con el corazón palpitando en mi pecho, me levanté y comencé a correr, sin mirar atrás. No paré hasta que llegué al pueblo, y al ver a los habitantes, pude sentir que algo había cambiado dentro de mí. El peso de la maldición de la Matlacioa me seguía, y aunque traté de contar mi experiencia, nadie quería escucharme. Sabían que la leyenda era real, que no se debía desafiar a los espíritus de la montaña. Desde esa noche, nunca volví a acercarme a las montañas de Guajuapan. A veces, cuando la niebla cubre el pueblo, siento el eco del llanto de la Matlacioa, una tristeza que nunca desaparecerá, como un recordatorio de que las leyendas tienen vida propia. Y que hay lugares en los que es mejor no entrar. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.